La pequeña amante del vecino. Tan solo tenía 18 años y ya estaba obsesionada por el amor de un hombre ajeno. Como una tonta, me enamoré perdidamente de un hombre ajeno que no era para mí. Lamentablemente, él se aprovechó de mí, me sacó dinero, me humilló, y por si fuera poco, después me golpeó salvajemente cuando lo traté de engañar diciendo que estaba embarazada. Hace muchos años, llegamos a vivir al Estado de México, a un pueblito llamado Zumpango. En ese entonces vivía con mis padres, en un fraccionamiento llamado Nuevos Paseos de San Juan, donde jamás noté que también vivía mucha gente de otros países, como Colombia, Cuba y Venezuela. Gente que se dedicaba a la santería, brujería y a realizar hechizos. Pero bueno, por mi ignorancia y por confiada, acepté un regalo de la esposa de mi amante, y al final de cuentas, al beber la última gota de ese licor, la brujería se activó, y caí enferma de una impresionante brujería que terminó con mi vida. José Luis era un buen amigo de la familia. Él era un señor de aproximadamente unos 30 años de edad, proveniente de la Ciudad de México. Tenía un departamento de Infonavit en un conocido fraccionamiento de Zumpango, en el Estado de México. Por desgracia, tantas atenciones de este hombre me dejaron perdidamente enamorada de él, y sin saber que era ajeno, traté de llamar su atención cada que la ocasión se presentaba. Al principio, mi madre me mandaba a tocar de su puerta para llevarle pan, fruta, comida y todo lo que fuera. Pero por mi parte yo odiaba hacer eso. Pero después de un tiempo, lo noté interesante. Y más porque una vez salió en toalla de baño, y sin pudor pude admirar su impresionante físico perfecto, el cual llamó fuertemente mi atención. Y desde ese momento, despertó mi deseo dormido de adolescente. Pasaron los meses, y buscaba cualquier momento para ir a tocar su puerta, bajo cualquier pretexto sin importar que fuera noche. Y creo que este hombre notó mi insistencia, y un día me agarró de la cintura y me besó. En vez de golpearlo, terminé aceptando sus caricias. Le dije inocentemente que estaba perdidamente enamorada de él. Eso sí, le dejé en claro que por pena y por mi bien, no le dijera una sola palabra a mis padres, o de lo contrario, frenarían esta amistad. Desde ese día, me volví la pequeña amante del vecino, y cada que tenía la oportunidad, aprovechábamos para intimar y despertar a mis 18 años, mis más húmedos instintos de mujer. Pasaron unos meses, y esta relación se volvió un poco tóxica, y más porque este hombre me pedía hacer cosas que no imaginaba. Y curiosamente, un día noté que en su casa tenía extrañas figuras de piedra, y unos cocos, y como muñecos negros, a los cuales les ponía fruta, alcohol y tabacos. Hasta ese momento, no sabía que se dedicaba a algo relacionado a la brujería y santería. Nuestro romance llegó a los extremos, y al saber que lo amaba perdidamente, este desgraciado solo me utilizó como quiso, y me hizo robarle dinero a mis padres, y hasta me obligó a comprarle cosas ilegales, porque lamentablemente no era nada de lo que me dijo. Ese desdichado era un vicioso y mentiroso, porque el cobarde era casado, y su esposa e hijos vivían en la Ciudad de México, y él solo cuidaba su departamento para evitar que se lo invadieran. Pasaron los meses, y lo engañé diciendo que estaba embarazada. Al oír eso, ya no quiso seguir con la relación, y solo me utilizó. En el fondo de las cosas, no me interesaba que fuera casado y que tuviera hijos. A él lo quería solo para mí, y por eso, en un arranque de ira, fui a un pueblo cercano llamado Citlaltepec,
y enojada le solicité a un brujo curandero que lo trabajara, y para que le hiciera una especie de amarre de atracción. El brujo me dijo que eso sería fácil e irreversible. Para eso me pidió unos objetos personales del hombre. Como me interesaba tanto el trabajo de brujería, al otro día le llevé todo lo que me pidió. Al cabo de un mes, el amarre dio resultado. Aquel hombre ajeno ya estaba de nuevo conmigo, con la diferencia de que ahora él sí me amaba, o al menos eso yo creía. Mis padres, al enterarse de esta relación, me corrieron de la casa. Por otra parte, terminaron su amistad con él, y nos dijeron que no pusiéramos un pie en su casa. Esa vez le dije que estaba embarazada, y por eso lo obligué a casarse de inmediato conmigo. 3 meses después, le dije que perdía al bebé en el baño. Él se puso muy triste, o eso fingió, pero en el fondo de las cosas, yo sabía que no era así. Lo engañaba porque él solo me estaba poniendo a prueba, sin saber que apenas lo más turbio de esta relación de mentiras, brujerías y engaños estaba comenzando. Cuando de verdad el amor maternal comenzó a inundar mi ser, le pedí un regalo. De hecho, anhelaba un hijo. Él, entusiasmado, me dijo que sí. Pero después de 2 largos años intentándolo, nomás no quedaba embarazada, y mi tan ansiado regalo no se lograba. Un día lo obligué a realizarnos los exámenes correspondientes de fertilidad, y el resultado arrojó que él era estéril. El desgraciado solo jugó conmigo, y tarde comprendí que al final de cuentas, él solo me engañó, y también en lo relacionado a la brujería, porque al vivir con él, comprobé que estaba rayado en la santería, y protegido por alguien llamado el Egua. Total, quedé devastada, y más cuando un día me dijo que tenía pensado en regresar con su ex, porque extrañaba a sus hijos. Por consiguiente lo maldije, y le advertí que si ponía en pie fuera del departamento, se lo quitaba. Después de ese día, él se iba a ver a sus hijos hasta por una semana. Pasaron 4 meses, y como no me daba dinero, me puse a trabajar en un centro comercial. Un día, en mi trabajo, conocí a un hombre. Este era muy apuesto. Me llamó tanto la atención, y yo a él. Y de nuevo, fue como amor a primera vista. En ese tiempo ya tenía 20 años. Este nuevo hombre en mi vida hizo que tomara la decisión de dejar a mi esposo. Después de 40 días regresó a casa. Molesta le preparé sus cosas para que se largara con su exmujer, que no conocía. Pero el desdichado no lo tomó a bien, y me golpeó salvajemente, rompiéndome los dientes y fracturando mi mandíbula. Después me amenazó, diciendo que lo nuestro así, estuviéramos separados, era para siempre, y que jamás me dejaría ser feliz con nadie más. Entonces le dije que quería el divorcio, y que también quería a cambio el departamento, porque yo no tenía a dónde ir, ni siquiera a mi casa, ya que para mis padres estaba muerta al desobedecerlos. Después de que sané totalmente mis fracturas, fui una vez más a ver al brujo de San Juan Citlaltepec, y le dije que quería deshacer el amarre de atracción que le mandé a hacer al cobarde de ese hombre. Y lo que me dijo me dio más miedo que la muerte que me esperaba. El brujo, al escuchar mis palabras, se puso serio, y después se tornó molesto. 1 minuto después me dijo que eso no se podía hacer, y más porque él ya me lo había advertido antes, donde me dejó en claro que ese amarre era irrompible. Como quien dice, era un trabajo especial. Solo que lo dudé por un momento, ya que mi marido me hizo creer que no funcionó. Dios mío, estaba desesperada, porque un día de estos podría morir al lado de esa escoria. Durante días no encontraba qué hacer para alejarlo de mí. Ya no quería más a mi esposo, porque ahora estaba más enamorada de aquel hombre que conocí en el trabajo,
y al parecer él también me amaba. Por un momento pensé hasta en acabar con la vida de mi esposo. Lo digo porque en verdad estaba desesperada. A diario venía y no me dejaba de tocar la puerta. Según él, exigía su derecho de su esposo, pero en realidad le preocupaba que me quedara con su miserable propiedad de Infonavit. Después de 2 meses de andar a escondidas con mi nueva relación, me di cuenta que estaba embarazada. Obvio que mi hijo era de mi amor imposible, el cual por fin me daba ese regalo que siempre esperé. Ahora más que nunca tenía miedo por la vida de mi bebé, y más porque si se daba cuenta de esto, nos podía matar a los dos. Así que a toda costa tenía que hacer algo para que mi esposo me dejara libre. Al contarle todo a mi amante, este me dijo que nos fuéramos del pueblo. De inmediato le dije que sí, solo que tenía miedo que este maldito le hiciera algo a mis padres. Así que decidimos huir un sábado por la noche, pues ese día mi esposo se iba con sus amigos a tomar como siempre. Al llegar ese ansiado día, todo pintaba muy bien. Ya había guardado dinero. También tenía mis papeles y cosas personales. En pocas palabras, nada podía salir mal. Recuerdo que me hice la dormida, y al mirar por la ventana, noté que mi esposo ya se había marchado al bar, como de costumbre. Cuando llegó la hora de salir, tomé mis cosas y me dirigí a la puerta. Al abrirla me encontré con mi esposo en la puerta. No sé cómo, se dio cuenta de todo. Me tomó de los pelos, me dio un cabezazo y me arrastró por toda la casa. La sangre que salió del golpe que me dio se me metió en los ojos y no me permitía ver. Después de que me dio una patada en mi vientre, me dijo que él nunca nos dejaría ser feliz con nadie, al menos que estuviera muerta. Sin poder ver completamente, buscaba alguna manera posible para defenderme, porque sabía que era capaz de matarme. Como estábamos casi de la misma estatura, ambos forcejeamos, hasta que no miré que había un clavo salido en la pared, y con todas mis fuerzas, lo aventé para que no me hiciera más daño. Les juro por Dios que mi intención no era quitarle la vida, pero como andaba muy tomado, me fue fácil hacerlo. Y lamentablemente aquel clavo se le quedó enterrado en la parte baja de la cabeza, allí cerca de la nuca. Por desgracia, eso le arrebató la vida en minutos. Al ver que le salió mucha sangre y que ya no se movía, con miedo tomé mis cosas y lo dejé ahí tirado. Desde ese día me fui con mi amante, y por miedo a que me culparan de algo que él mismo provocó, me perdí por 4 años. Gracias a Dios, se logró la relación con mi actual pareja. Después nació mi regalo, mi tan ansiado hijo. Ahora tenía que enterrar el pasado y salir adelante con mi nueva familia. Al poco tiempo de aquel suceso, a escondidas le hablé a un familiar, y este me dijo que me cuidara mucho, porque en verdad me estaba buscando la policía, de investigación por homicidio, ya que efectivamente mi esposo había muerto, y todo lo relacionaron a que yo le mandé a ultimar, cuando en realidad fue un terrible accidente donde tenía que defenderme, o la historia sería diferente. Por una parte, eso me arruinaba la vida, y por otra sabía que yo le había provocado su muerte, y no viviría tranquila. Pero al final de cuentas, de no ser así, mi hijo jamás hubiera nacido. Les contaré que sin importarme que mi hijo tuviera todos los genes del difunto, yo lo amaba con toda mi vida, y hasta creí que Dios me castigó por odiarlo tanto, y por eso me mandó un regalo parecido a él. Algo imposible, pero más adelante descubriría un aterrador secreto de brujería. Ahora mi más anhelado sueño sería mi maldición. Por el remordimiento de conciencia,
me entregué a las autoridades, porque sabía que era inocente y quería limpiar mi nombre. Esto ante la negativa de mi actual esposo, pero aún así lo hice. Después de un año de proceso bajo libertad condicional, por fin se lavó mi nombre y quedé exonerada de toda culpa. Gracias a Dios, ya era una persona libre, y por eso me casé con el amor de mi vida. Solo que mi infierno apenas comenzaba. Resulta que cuando nuestro hijo cumplió 8 años, este se fue pareciendo físicamente más y más a mi esposo muerto. Me entraba la duda si era hijo de mi actual esposo o del fallecido. Pero eso era imposible, porque según yo, él era estéril. Conforme iba creciendo, su carácter era más parecido al del muerto. Ahora mi hijo de 10 años era muy violento y agresivo conmigo. Durante años lo llevé a psicólogos, pero simplemente no me ayudaron en nada. Desesperada, me fui de nuevo con el brujo. Le dije lo que le pasaba a mi hijo, y le pedí ayuda, porque estaba desesperada, al grado que casi me vuelvo loca. Le pregunté si él sabía qué estaba pasando, y lo que me dijo me impresionó tanto, porque resulta que a mí me embrujaron con mi regalo, y la culpable fue la ex del difunto que juró vengarse de mí, y todo porque sus hijos quedaron huérfanos. El brujo me dejó helada cuando me dijo a detalle todo lo que pasó, y también cuando me mencionó que no podía hacer nada por mi hijo, ni por mí. Al saber la razón, quedé perpleja. Resulta que antes de que naciera mi bebé, una vecina fue la culpable de todo esto. Y sin saber, ella era la exmujer del difunto. Ella me buscó para cobrar venganza por esa muerte. Y para esto me embrujó, sembrando en mi interior algo para no olvidar a ese miserable. Y todo comenzó recién llegué a vivir a ese nuevo lugar. Resulta que esa mujer que no conocía se volvió mi amiga y me hizo daño con un regalo que hasta el día de hoy me arrepiento de haber aceptado. La mujer de la que les vengo a hablar vivía cerca de mi casa y siempre me buscaba para tomar café y para comer. Como yo no tenía amigas, no lo vi mal y acepté su amistad. Después de un fin de semana, antes de mudarse de la colonia, llegó a mi casa según para regalarme una botella de vino. Ella quería hacer las paces, porque una vez me molesté, ya que su perro me mordió. Pero bueno, pues se iría un lunes, y no quería irse sin antes despedirse de mí y de mi familia. La verdad acepté sus disculpas por su mal comportamiento, y por ende le acepté el regalo. Como estaba a punto de cenar sola, la invité a mi mesa. Recuerdo que acompañé la cena con el vino que me regaló, y ella con un jugo de naranja. Cuando se retiró de mi casa, me miró muy extraño, y después de eso se empezó a reír de mí. Eso sí, no le di importancia a esa mirada. Con el tiempo supe que era de burla, por lo que estaba a punto de sucederme. Durante 2 semanas, cada noche tomaba una copa de vino. A pesar de que estaba embarazada, no me importó, y más porque el vino estaba delicioso. Hasta que por fin me terminé la botella, y después de eso comenzó a dolerme el estómago. Pero realmente eran unos dolores horribles. Sudaba mucho y tenía pesadillas. No quería estar en la oscuridad de la noche. Una madrugada desperté a mi esposo, porque los dolores eran tan insoportables, y tenía miedo de perder a mi bebé. Por último le supliqué para que me acompañara al hospital. Pensé que esto se debía a haber comido un alimento en mal estado, pero no era así. Total que estuve internada por unos días, y todos los estudios que me realizaban salían negativos. Mi marido me dijo que lo más probable era que el vino le cayó mal al bebé,
y después me regañó, cosa que de inmediato negué en un inicio. Después de varios estudios, por fin me dieron el alta, y me dijo el médico que solo me cuidara, porque tendría un embarazo de alto riesgo. Una noche, mi esposo me pidió que me descubriera el abdomen. Allí descubrí que cada movimiento que hacía sobre mí el bebé me hacía estremecer del dolor. Nervioso, solo me contestaba que aguantara tantito, que lo que traería en mi cuerpo estaba a punto de salir. Y efectivamente, jamás creí que todo lo que me pasó y sufrí durante mi embarazo fue de parte de una brujería que me hizo esa mujer para vengar la muerte de su exmarido. Solo me resta decirles que hasta el día de hoy me arrepiento de haber aceptado aquel regalo que casi me manda 3 metros bajo tierra. Pero lamentablemente, esa brujería se le pegó a mi bebé. Y ahora cada que lo veo a los ojos, recuerdo al difunto ese. Es algo que me duele recordar, porque el primer hombre en mi vida fue una persona que en su momento lo fue todo para mí. Después de contarme ese secreto, el brujo me dijo que mi hijo no podía cambiar, porque eso que estaba educando no era mi hijo. Mediante esa brujería, ahora era mi esposo fallecido, reencarnado. Por desgracia, la brujería que me habían hecho era para toda la vida, y que yo nunca me iba a poder deshacer de mi esposo, y lo recordaría cada que abrazara a mi vástago. Mi vida ya no fue la misma. Años después, mi esposo me abandonó, porque siempre negó a su hijo, diciéndome que lo engañé, obligándolo a educar a un niño que no traía su sangre. Para terminar con mi relato, les cuento que el día de hoy, después de años, mi hijo es el único que me acompaña, y a pesar de que lo amo, a veces quiero terminar con mi vida, porque es el producto de una brujería que me está volviendo loca a cada minuto.